Hola, soy Vasco Fariña de Farina Bike Store y hoy vamos a aprender a revisar todos los puntos importantes de nuestra bicicleta para evitar cualquier inconveniente técnico al momento de andar en el cerro. Las bicicletas ya no son lo que eran hace 20 años. A día de hoy tenemos frenos hidráulicos, tenemos tubos de asiento retráctiles, tenemos 12 cambios atrás y ya no tenemos desviadores adelante. Por otra parte, los neumáticos ya no llevan cámaras, no tenemos cambios adelante y, para finalizar, casi todas las bicicletas de mountain bike tienen suspensión atrás y unas mucho más complejas que otras. En este caso, tenemos una Polygon Colossus N7 que cuenta con un sistema de 6 barras IFS que tiene un montón de pernos y un montón de rodamientos. Por ende, las bicicletas ya no son lo que eran y son extremadamente complejas y podemos tener desperfectos arriba de ellas y pueden ser muy costosos o incluso terminar con una lesión. Vamos a empezar por el volante o el manubrio de nuestra bicicleta. Podemos encontrar varios puntos a revisar. Primero, tomaremos la rueda a ver que no tengamos ningún juego o no sintamos ninguna holgura en ella, lo cual nos va a indicar que la rueda está bien apernada. Por otra parte, para verificar que nuestro juego de dirección esté bien apretado, vamos a tomar el freno delantero, vamos a poner nuestra mano en el juego de dirección y vamos a moverla hacia adelante. Sobre todo, en estas bicicletas va a ser muy sencillo identificar que tengamos algo suelto, alguna holgura o algún juego que nos va a identificar que está suelto. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si el juego de dirección está suelto, al usarlo mucho tiempo suelto, se puede desgastar la espiga de la horquilla, se puede desgastar el cuadro o incluso terminar en una fisura debido a las vibraciones constantes para lo cual no está diseñado. El frontis de nuestra bicicleta está diseñado para absorber las vibraciones, los golpes con la suspensión, no el cuadro en sí mismo. Antes de terminar de revisar el juego de dirección y rueda, revisaremos que la T no esté suelta, es decir, que el manubrio no se nos gire y también que la T esté bien apretada a la horquilla. ¿Qué significa esto? Que si vamos andando y está suelta, lo más probable es que el manubrio se nos gire completamente y nos caigamos, lo cual puede ser súper peligroso. Así que siempre lo tomaremos de la rueda y veremos que esté todo bien apretado. Vamos con el segundo punto, y a mi parecer el más importante, ya que hay un montón de desperfectos que podemos apretar en el cerro, sin embargo esto no lo podemos solucionar en la montaña, y son los frenos. Para ver que nuestros frenos estén buenos antes de cada salida, los vamos a apretar, el delantero, veremos si no se nos va a fondo, si no tenemos un tacto chicloso y si se mantiene el mismo tacto que siempre hemos mantenido. Si notamos que se empieza a alargar o que necesitamos bombearlo para poder tener tacto, significa que hay burbujas y es recomendable no salir, hacer un sangrado, eliminar el aire del sistema porque nos podemos caer y a mayor altura se empiezan a sentar más los desperfectos técnicos. Y lo mismo con el freno trasero. Vamos a revisar, vamos a frenar y también desplazaremos la bicicleta para ver que el rotor y la pastilla estén agarrando bien, no esté contaminado y estemos teniendo una muy buena potencia de frenado. Como tercer punto vamos a revisar nuestra suspensión. Normalmente casi todas las bicicletas usan un amortiguador de aire, que si este tiene alguna filtración de aire significa que requiere un servicio urgente y nos vamos a notar que cuando nos subamos el amortiguador va a bajar mucho más de lo habitual. Es decir, prácticamente no vamos a tener un SAC correspondiente y no hay mucho que hacer, tenemos que ir al taller. Otro punto que vamos a revisar en nuestra suspensión es que no tengamos ningún perno buje gastado o perno del sistema suspensión suelto. ¿Cómo vamos a revisar esto? Vamos a levantar nuestra bicicleta y la vamos a dejar caer. Normalmente cuando algo está suelto va a sonar. Otra prueba que tenemos es tomarla del tubo del triángulo, cualquier tubo del triángulo frontal y levantarla. Vamos a notar un juego o alguna holgura al momento de hacer esto que nos va a indicar que hay algo suelto. Y ahí que debemos hacer, ir perno por perno revisando dónde está lo que esté suelto o gastado. Vamos finalizando con los últimos componentes de la bicicleta y nos vamos a la transmisión. Es muy importante mantenerla cuidada porque no limpiarla a tiempo, no mantenerla con una correcta porción de aceite a la cadena, es decir, ni muy poco lubricante ni un exceso que junte tierra, va a hacer que se desgaste de forma prematura. Podemos ir andando en medio del cerro a muchos metros de nuestra casa, se va a cortar la cadena y no vamos a poder resolverlo. Por eso es siempre, antes de cada salida, revisar que tengamos la transmisión bien aceitada y limpia. ¿Por qué?
una transmisión limpia, se va a desgastar menos, va a funcionar mejor y los cambios en las subidas y en las bajadas van a funcionar impecables. Y no hay nada más rico que andar en una bicicleta que funciona suave. No nos podemos olvidar de una de las cosas más importantes de una bicicleta: ambas ruedas. Por eso nos debemos fijar, primero, que tengamos suficiente caluga en el neumático. Un neumático muy desgastado no va a agarrar y va a empezar a ceder a mayor velocidad. No vamos a tener agarre y en consecuencia lo vamos a pasar mal, no vamos a gozar y probablemente nos vamos a caer. ¿Cómo nos damos cuenta? Todos tenemos de referencia cómo era nuestro neumático nuevo y podemos evaluar visualmente que el neumático esté muy gastado o no. Por otra parte, también es importante ver la presión del neumático. Si no tenemos buena presión es porque o está perdiendo aire el tubeless o la cámara está pinchada. Y lo mismo en la rueda de atrás. Solo que acá me atrevo a hacer un pequeño paréntesis. La presión debe ser la óptima para las subidas, porque si no tenemos suficiente aire, vamos a ir lastrando la rueda, va a tener mucho coeficiente de roce, va a ser difícil de moverla en subida y en las bajadas incluso poca presión puede implicar un llantazo y romper la llanta. Y es lo que menos queremos arriba de nuestra bicicleta. Si te gustó este video, dale like. Si tienes un amigo que pasa en Pana, compártele este video para que revise su bicicleta antes de cada salida. Si tienes algún comentario que revisar en tu bicicleta antes de cada salida, déjalo en la caja de comentarios y suscríbete. Nos vemos en otro video.